Hola, buenas tardes. Pues aquí dando seguimiento a nuestras conferencias de los miércoles aquí en el Comité Municipal del PAN Guadalajara. Damos inicio a la tercera conferencia del feminismo. Es la tercera ola. Así es que, licenciado, adelante. Gracias. Gracias, bien, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de la tercera ola del feminismo. Pero quiero hacer un resumen. ¿En qué hablamos de la primera ola? En un resumen, hablamos que en 3 países empezó la primera ola: Inglaterra, Francia y los Estados Unidos. De esos 3 países, el más importante fue Inglaterra, porque ya se hablaba de que la mujer en la primera ola no tenía derecho a heredar, no tenía derecho a tener la patria potestad de los hijos, no tenía derecho a educación y a muchas cosas más, mucho menos ellos llamaban derecho a la ciudadanía, a votar y ser votada. Ya muchos pensadores lo habían mencionado, pero nadie se había atrevido a enfrentar eso. Empezó una señora en Inglaterra escribiendo un libro sobre la educación de los hijos, y a un diputado que iba a las Cortes propuso eso, y él llamó a todo su resumen la igualdad ante la ley del hombre y la mujer. Este diputado Mills, que ya la Cámara de Diputados se llama las Cortes, no le hicieron caso, pero quedó ahí algo muy claro dentro de ese parlamento. Al mismo tiempo, en Francia fue más complicado, porque a Olimpia, que siguió a la señora de Inglaterra, le cortaron la cabeza, pasó por la guillotina. Los ilustrados, como ejemplo, yo ponía el Emilio Rousseau, que es muy conocido dentro del pensamiento de la razón, de la ilustración. En el Emilio se opone al pensamiento que había dado este diputado en las Cortes. Pero también a las mujeres en Francia se les prohibió reunirse en la calle en menos de 5, para abajo. Y más, que cuando en la época del terror a la mujer más se le apretó. Al mismo tiempo en Estados Unidos empezaron con ese concepto, la igualdad ante la ley del hombre y la mujer. Y fue el Partido Republicano el que hizo el primer paso en un estado muy chiquito, se me olvida el número que es en inglés, donde se le dio a la mujer los derechos, como por ejemplo votar y ser votada, en un solo estado. Ya en el siglo XX, todas las constituciones liberales pusieron el voto de la mujer. Yo los ponía como ejemplo en México, los que han leído la historia del PAN. Una propuesta en los años 40 proponía el voto de la mujer. Y no porque el PAN lo haya inventado, ya eran muchos años de lucha. Pero al mismo tiempo, en la segunda ola del feminismo hablábamos que entró la izquierda, entró Carlos Marx, entró Engels, y entró Stalin y otros más como Trotsky. Y propusieron una fantasía: vamos a implantarlo en Rusia. Y en Rusia, esta fantasía les decían: señoras, a todas las mujeres, si llegamos al poder y quitamos al capitalismo, fíjense bien, ustedes ya no van a lavar, no van a planchar, vamos a desterrar la prostitución, los hijos no los van a atender. Y cuando llegan ahí, la mujer fue más pisoteada. Eso se llama el fracaso de la Unión Soviética. Fue lo que vimos en la segunda ola. Y en la primera ola vimos que nos estaba pasando un arqueólogo, donde mencionaba un argumento que vamos a ver en la tercera ola. Decía él que hace muchos años, antes de que la familia fuera una familia normal como la conocemos, la mujer tenía el derecho de tener muchos hijos con diferente papá. Era el matriarcado. Y ahí todo este concepto de la mujer fue tomado por Carlos Marx. En la segunda ola lo explicaron. Hoy vamos a ver exactamente a las pensadoras
las más importantes donde se basa la ideología de género. Y esa pequeña introducción porque es importante entenderla. Y vamos a hablar de naturaleza, vamos a hablar del ser, vamos a hablar de la familia, vamos a hablar de la propuesta de esas pensadoras, y en un paréntesis voy a explicar cuál es la contradicción y cuál es el punto importante para poder entender por qué quieren destruir la familia, por qué aristas, por qué parte, y cuál es el fundamento filosófico y que se está aplicando actualmente en nuestros días. Vamos a empezar con la tercera ola. Surge en los años 60, ¿se acuerdan de los hippies y todo ese tipo de cosas? Todo ese tipo de pensamientos que han engañado por medio de los medios de comunicación, pero hoy vamos a analizarlo, vamos a entenderlo y vamos a explicarlo. En el año 60 del siglo XX empieza este movimiento, ellos le llamaban feminismo culturalista radical o neomarxismo. Poco a poco vamos a ir entendiendo esto, el por qué, qué significa. Es el germen de la ideología de género. Vamos a ir desarrollando estos temas. Esta Betty no era marxista, es de Estados Unidos. En su libro, La mística de la feminidad, se queja que por qué las liberales de Inglaterra, Francia y Estados Unidos, por qué las nietas no se liberaron, no se conformaron. Para ella no era suficiente la igualdad ante la ley. Para ella dice, no, eso sigue la mujer oprimida. Y menciona ella, la mujer no se liberó con los derechos conquistados. Punto número 2, siguen oprimidas las nietas de la primera ola. ¿Y por qué? Porque son madres y esposas. ¿Ok? Vamos a seguir viendo la explicación de esto. Esta filósofa también de Estados Unidos, que no era muy marxista, no se les olvide ese nombre. En su libro En defensa de la mujer de 1900,